Buenas para todos. Vamos a hablar un poco de ciencia política y buen gobierno. Para poder abordar estos temas debemos de definirlos muy bien. Entonces vamos a empezar un poco con la definición de ciencia política, la cual es bastante extensa y bastante abierta. Una de las definiciones que más me gustó es que la ciencia política es una ciencia social que estudia y analiza las relaciones del poder, implícita o explícita, entre las autoridades y los individuos o sociedad, grupos y organizaciones, y las estructuras, procedimientos y procesos a través de los cuales se llega a las decisiones políticas y se desarrollan las interacciones entre los diferentes sistemas políticos. Bueno, aquí vemos como la ciencia política es algo que abarca todo el tema de legislación de un país, por el medio del cual se rige toda la sociedad. Entonces es un tema bastante extenso, con bastantes definiciones, pero esta es una de las que más me gustó. Ahora vamos a hablar un poco de qué es un buen gobierno. Un buen gobierno es el sustento de una sociedad democrática e incluyente en la que el ciudadano y sus derechos son la prioridad del Estado. Es una definición bastante buena, pero poco aplicable en muchos de los estados de América Latina y especialmente en Colombia. Creo que en Colombia el buen gobierno no se ha dado por varias circunstancias. Podemos empezar por la corrupción. No hay un buen gobierno porque los mandatarios de turno, todo el gabinete de turno, sube a legislar para sus amigos, para la gente allegada, para el beneficio propio. Es acá donde se socavan las arcas de la nación y el buen gobierno desaparece, porque no estamos teniendo en cuenta el bien común ni la prioridad de sus derechos de la sociedad. Y bueno, en la ciencia política hay unos conceptos muy básicos, los cuales la sociedad debe tener muy claros para poder tomar decisiones a la hora de estar en un estado. Uno de los conceptos básicos y la base de las ciencias políticas es el Estado, que es la autoridad soberana sobre un territorio y su población. Según el Leviatán de Thomas Hobbes, nos dice la necesidad de un poder centralizado para mantener la paz y la estabilidad social, que es lo que pasa actualmente en todos los países, o en la mayoría. Hay un poder centralizado, como lo es en Colombia, Presidencia de la República, que garantiza la estabilidad de la sociedad y la paz. Pero en nuestro país pues eso no se da por las múltiples desigualdades sociales y problemas sociales que se vienen dando desde hace 40 años con el surgimiento de los grupos guerrilleros. Pero solamente tenemos pues memoria para eso, porque antes de los grupos guerrilleros existía la guerra de los partidos tradicionales, que eran los godos y los liberales, que fue mucho peor. Llegó a tener 300.000 muertos a causa de las diferencias ideológicas de estos dos partidos. Actualmente en Colombia el Estado debe garantizar los derechos de los habitantes o de los ciudadanos, cosa que no vemos, cosa que yo veo que hay una gran deuda social, y la podemos ver en la película de Los colores de la montaña. Creo que tenemos una gran deuda social con estos niños que han padecido la violencia, con las familias en los campos, que han sido desplazadas de sus tierras, y el Estado no hace nada para eso. Hay un proceso de paz que en mi concepto no se ha dado de la mejor manera,
porque no estamos incluyendo a la gente que verdaderamente ha sido afectada por ese proceso de paz. Uno de los conceptos muy básicos de la ciencia política también es la democracia. La democracia la definen como un sistema político en el cual el poder emana del pueblo. El poder emana del pueblo a la hora de hacer una elección popular de presidente, de senado, de cámara, de alcaldes. Pero realmente el poder debería estar en el pueblo. Pues es que un servidor público, su nombre lo dice, es para servirle al pueblo, no para idolatrarlo, como pasa en este país con los servidores públicos. El servicio público creo que es una vocación, no cualquiera puede ser servidor público. Lo que pasa es que en mi concepto una de las formas más fáciles de conseguir dinero es volverse servidor público de alto rango. Y no me parece, pues. En democracia es esencial, la democracia es esencial para entender la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas. Es una parte que no me queda clara porque la toma de decisiones colectivas es cuando tenemos en cuenta el colectivo de la sociedad. Pero mediante el mecanismo de elecciones, las decisiones las toman en Colombia Cámara y Senado, en el tema de legislación y de decretos y de cosas, y muchas veces esas decisiones van en contra de los derechos ciudadanos y del bienestar colectivo. Entonces hay una democracia socavada, creo que en Colombia, en Latinoamérica, hay poca participación ciudadana en la democracia, cosa que nos afecta mucho, porque si no hay una mayoría votando y una mayoría eligiendo, creo que siempre van a ser los mismos con las mismas. Entonces el cambio es poco. Otro de los conceptos básicos de las ciencias políticas es el poder. El poder es el motor subyacente de la política. Se manifiesta de diversas maneras. Una de ellas es la coercitiva, que es el mecanismo de demostrar la fuerza para corregir la voluntad o la conducta de los individuos o de la sociedad. El persuasivo, que es la eficacia que tenga el Estado para ejercer ese poder sobre la sociedad. Y el simbólico, que es por medio de las entidades públicas como la policía, el ejército, que es un símbolo de poder del Estado. Creo que estos son los tres conceptos pues, que debe conocer la sociedad como tal, porque hay muchos más conceptos. Pero estos tres conceptos los debe tener muy claro una sociedad para poder entender el tema político. El buen gobierno. El buen gobierno creo que también viene de la gobernabilidad que tenga este. Y la gobernabilidad está definida como la relación entre política y sociedad. O sea, si tú no haces una buena política, no vas a tener una buena gobernabilidad. Además, hoy en día la política no está viajando, no está evolucionando al mismo ritmo que están evolucionando las sociedades. Tenemos una política atrasada para las sociedades que tenemos hoy en día. O sea, la deuda que le tiene la política con la sociedad es enorme y la brecha cada vez más grande. También tenemos que tener en cuenta que en América Latina el Estado es el que ha creado la sociedad. O sea, el Estado ha creado y ha moldeado la sociedad con sus normas, con sus leyes, con las entidades estatales, con la gestión del poder, con todo la ha moldeado. Entonces es algo muy atípico porque en otros países la sociedad es la que debe moldear la política o al Estado, la sociedad es la que lo debe moldear. Bueno, en el tema de buen gobierno tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía
o el ciudadano. No, más bien la ciudadanía es el principal referente de la gobernabilidad democrática. O sea, cuando tú te vuelves ciudadano, tú eres el referente de la democracia. De resto no te van a tener en cuenta si no eres un ciudadano. Por eso esa limitación de países es la que te da realmente la fuerza para, para que tú puedas ejercer la democracia. Bueno, la gobernabilidad se ve muy afectada cuando hay demanda de democracia. Y la demanda de democracia se da por la falta de eficiencia y eficacia en las entidades públicas. Que esto es muy común en los países en desarrollo. Entonces, las entidades públicas manejan un poco de burocracia, de papeleo, de trámites que van en contra de la evolución de la sociedad. La sociedad cada vez está evolucionando más a los temas digitales, cero papel, cero vueltas, y las entidades públicas no están yendo a ese ritmo, lo cual le da una deuda con la sociedad enorme. También lo que hemos tenido muy en cuenta en Colombia es que los cambios en el entorno social generan cambios en la política. Eso lo venimos viendo mucho con estos temas, por ejemplo, LGTBI, la aparición de nuevos géneros, como es el transgénero, el no binario, los cuales están siendo incluidos en los cambios que estamos dando a la política. Ya hasta ministerio se crean para esta nueva evolución de la sociedad, pero no es suficiente, porque la evolución social y económica va mucho más avanzada que la evolución política. La evolución política siempre se ha quedado en las mismas teorías, en las mismas tesis, y no avanza a par con la sociedad. Ya para concluir un poco, en mi concepto creo que la ciencia política del buen gobierno tiene mucho que ver siempre y cuando avancen de la mano. No puede avanzar una a un ritmo diferente que la otra. Cuando tú haces un buen gobierno es porque te estás haciendo una buena política y estás garantizando los derechos de la sociedad, que es lo primordial que debe garantizar el buen gobierno. Y para garantizar los derechos de la sociedad, las políticas deben de ser muy claras y muy concisas. Gracias por escuchar este mensaje.